Familia de Aliento de Vida, gracias. Buenos días a todos, a todas. Qué lindo estar los hijos, las hijas del Rey, reunidos en esta mañana de celebración, en esta mañana de gozo, en esta mañana de grandes acontecimientos que sucedieron durante la vida de la Jerusalén antigua, en donde las profecías de las que se hablaron desde tiempos antiguos se estaban desdoblando, cumpliendo frente a los ojos, frente a la vida de aquellos habitantes y visitantes que estaban reunidos en multitudes en esa semana, al ser la semana de Pascua en la tierra de Jerusalén, cumpliendo el mandato de ir a esa ciudad a tener los tiempos de adoración y de sacrificios para el Señor. Así que bueno, hoy es domingo de resurrección, hoy es domingo en donde el Señor Jesucristo hizo todo aquello que le correspondía para que él pudiera estar cumpliendo y trayendo una nueva realidad, un nuevo momento, una nueva oportunidad y cambiando los tiempos y cambiando todo aquello que hoy vamos a ver, qué es lo que él cambió y qué es lo que él afectó en ese día que de este lugar que se dice aquí, esa es la puerta de lo que se conoce como la tumba vacía en el jardín de la tumba. Hoy vamos a hablar de eso y decía el canto que tenemos, que acabamos de cantar y de adorar al Señor, decía, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás sobrando, decía, aunque no pueda ver, sé que estás sobrando. Ese canto es verdad porque el sábado, el que se conoce en el mundo hispano como el sábado de gloria, en otros lugares se conoce como el sábado del silencio, en donde parecía que no pasaba nada, en donde parecía que no estaba sucediendo nada, que había silencio, pero realmente ese sábado de silencio estaba sucediendo que el Señor sí estaba obrando, el Señor estaba trabajando, estaba, según la palabra, en los lugares, descendió a los lugares para predicar, para hablar y para mostrarse a aquellos con los que él estaba conviviendo. Así que el Señor estaba obrando. Y además, como era el séptimo día, el día del reposo, pues él fue a los que ya estaban reposando a mostrarles que él era la promesa de Israel. Así que fue muy lindo. Y este domingo hay dos momentos que inicia esta historia, el domingo de resurrección, el domingo, como hoy, empieza un relato en donde uno de los relatos es que Pedro y Juan llegó antes a la tumba, se asomó, no entró, Pedro entra a la tumba, la ve vacía y luego se anima Juan a entrar y en ese relato nos dice que estaban los lienzos del Señor, los que cubrían el sudario, el cuerpo, estaban hechos ahí, desdoblados, ahí puestos, pero los que cubrían su cabeza estaban bien doblados de una manera muy ordenada y puestos ahí, en este lugar, en donde aquí dicen que es el jardín de la tumba, y es un jardín muy lindo, es un jardín lleno de paz, y es un lugar espectacular para visitar y sobre todo para poder decir que ahí fue donde el Señor, lo más probable es que ahí es en donde se venció la muerte. Entrar a ese lugar es espectacular porque nos trae y nos recuerda lo que es verdaderamente la vida de la resurrección del Señor. Pero otro relato bíblico nos recuerda que las mujeres fueron a la tumba y una de ellas fue María Magdalena, que al llegar al sepulcro entra, no ve a nadie y de repente ve a un hombre que está ahí y ella lo confunde con un jardinero o con un hortelano, como dicen algunas versiones, es un cuidador de un lugar, de un jardín. Hoy en día se conoce como jardín el lugar en donde hay flores, que también las incluye. Pero si nosotros pensamos que el jardín del Edén había árboles frutales, porque así nos los demuestra el Señor, dice, cuando le dice a Adán, a Eva, de todos estos árboles ustedes pueden comer excepto del que está en el centro del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entendemos que para el Señor un jardín es que contiene árboles que dan fruto, es decir, es un lugar, el jardín en realidad es un lugar de árboles frutales o árboles que dan fruto, y lo mismo pasaba aquí, porque la historia y ese lugar tiene vestigios de un viñedo, tiene una prensa del primer siglo, tiene una prensa para presionar las uvas para extraer vino. Así que este lugar en realidad en Israel también es un viñedo, es decir, que ese es el jardín que se conoce como el jardín de la tumba, así se llama, The Garden of the Tomb. Cuando entras ahí,
Ahí está. Y esta confusión de María Magdalena con Jesús cuando lo confunde como el hortelano o el jardinero o el cuidador del jardín y del viñedo y de la prensa de donde se hacían uvas, lo confunde y esto está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Pero bueno, sabemos que en este lugar Jesús fue sepultado porque fue donado este lugar por un hombre rico, por un hombre que estaba en el consejo, que estaba entre los principales, que él no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y él reconocía que Jesucristo en realidad es y era en su momento para ellos el Mesías, la promesa a quien esperaban. Y él, en ese entendimiento, ofrendó de su riqueza, ofrendó algo que él tenía preparado para él. Es decir, él tenía una tumba que es como esta. Si ustedes ven todo lo que hay encima, alrededor, es pura piedra. Esa tumba no es como las que hoy conocemos. Las tumbas de aquel entonces se excavaban en las piedras para que en esas piedras pudieran ir ahí los restos mortuorios de las personas. Pero resulta que esta tumba está cerquitita de la ciudad de Jerusalén, vamos, déjenme decirlo así, a 2 cuadras o una cuadra y media de la muralla de la Puerta de David, es de la puerta del barrio o del distrito o del cuarto judío, de los 4 cuartos en los que se divide la ciudad antigua de Jerusalén. Entonces, este lugar, y también cuando vemos, o si quieren verlo en algunas fotografías, en el Monte de los Olivos hay muchísimas tumbas, porque está el Monte de los Olivos así, y luego llegas al valle, y en este lado está Jerusalén, donde está la Puerta Dorada, y esas tumbas son las más caras que hay como propiedad de tierra. Dicen que entre esas y el Banco Nacional de Suiza son los lugares de tierra, los espacios de tierra que más cuesta el metro cuadrado, porque el Banco de Suiza en Zurich tiene muchísimas toneladas de oro respaldando la riqueza de las naciones. Y por otro lado, este lugar es porque enfrente de la puerta, donde el Mesías queda conocida como la Puerta Dorada, en esa Puerta Dorada que está la profecía en donde Jesús entrará nuevamente cuando regrese, los judíos lo que decían es que querían ser sepultados cerquita de ahí para que en esa cerquita, cuando Jesús, el Mesías, regresara, ellos fueran los primeros en resucitar y entrar junto con él a la victoria de Jerusalén. Qué interesante la mentalidad de la resurrección para esta nación, para esta nación que es a la cual bendecimos y a la cual nosotros fuimos injertados por la gracia del Señor. Así que bueno, también Romanos 8 nos declara también judíos por ser creyentes y seguidores fieles del Señor Jesucristo. Entonces, los lugares que estaban más cerca de la ciudad son los más caros. Este lugar está muy cerquita, como te mencioné, a una cuadra y media, tal vez 2, no sé cuántos metros, pero demasiado cerca de la Puerta de David. Entonces, el que como José de Arimatía compró ese espacio, me imagino para él, era carísimo. Pero, hermanos, no tienen una idea lo caro, o sea, no crean que es una tumba cara, es una tumba carísima. Les estoy diciendo que el pedazo de tierra más caro del mundo, uno de ellos, son las tumbas que están cerca de la ciudad santa, de la ciudad de paz, que de hecho por eso se llama Jerusalén. Jerusalén viene de Shalom, la ciudad de la paz, que de paz pues no ha habido mucha. Pero en fin, mis hermanos, mis hermanas, ese lugar, así es como fue entregado y así es como ese lugar realmente era, por eso era caro y lo donó un hombre rico que creía en Jesús. Así que mis hermanos, como les digo, era un jardín, había árboles frutales, pero también había viñedos y en ese lugar se registra y está físicamente una prensa, un lagar, un lugar de trituración para las uvas, para que en ese lugar de trituración se extrajera vino. Así que bueno, también fue un viñedo en donde el Señor, dice la historia que también fue un viñedo en donde el Señor fue sepultado. Pero hay algo más todavía con la Semana Santa y con la creación ligada con el número 3 de una manera increíble, porque en realidad el Señor fue crucificado, eran 3 cruces los crucificados, y el Señor estuvo, nuestro Señor, nuestro amado Jesús estuvo en el centro, definiendo de un lado a la humanidad que le decía, si tú eres Dios, sálvate, si tú eres Dios, sálvanos, si tú eres Dios, ¿por qué hay cosas malas en la tierra? Si tú creaste todo, ¿por qué creaste la maldad? Cuando en realidad Dios no creó la maldad. Dios creó a los seres y nos dotó con inteligencia para tomar decisiones acordes a Él o decisiones fuera de Él. Así que Dios no creó la maldad como tal. En fin, y del lado derecho o del otro lado tenía a la representación de la humanidad,
en donde estábamos plasmados tú y yo, a través de este hombre que dijo, que reconoció, estos hombres fueron asesinos, en realidad eran malhechores, eran gente que se sublevaba, estaban acusados de asesinato. Investigué un poco al respecto, estos dos hombres. Y resulta que al ser crucificados y sentenciados por las órdenes y las leyes romanas, y las leyes imperiales de un lugar que estaba tomado bajo el imperio del César, esos hombres estaban presos. ¿Cómo es que oyeron o cómo es que ellos sabían que él era Jesús? Tal vez en el momento de subir la pendiente hacia el Gólgota, tal vez ahí escuchaban lo que estaba pasando, pero ese hombre que lo reconoció le dijo y reprendió al otro, que esa es la acción de la iglesia. Cuando dice que nos debemos de oponer y levantar en contra de todo lo que se levanta en contra de Cristo y su verdad. Uno de los hombres crucificados juzgaba al Señor que si era Dios que se levantara, y el otro le decía, Él es inocente. Sin embargo, yo me reconozco que estoy en esta cruz porque sé lo que he hecho al igual que tú. Nosotros sí merecemos esto. Y declaró al Señor inocente, y declaró al Señor santo, y declaró al Señor que no merecía, pero que estaba recibiendo algo que no correspondía a los actos, a la forma de pensar y de conducirse que que le decían el Mesías, el hijo de David, estaba recibiendo. Por esa razón, Jesucristo, el Señor, le dijo, y le dijo algo más, no me olvides, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, rey, le está diciendo rey, y le dice que ese mismo día estaría con él. En ese lugar se estaba definiendo la humanidad, se representó y se dibujó de una manera gráfica la humanidad. Y ahí estamos tú y yo reconociendo que somos pecadores, que Jesucristo es Rey. Y hoy le quiero decir a nombre de todos los que estamos conectados, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de nosotros. Pon tu mirada este día de tu gloria, este día de poder, este día de victoria. Pon tu mirada sobre los que hoy estamos conectados y no nos olvides, Señor. Reconocemos que nosotros merecíamos esa cruz. Reconocemos honestamente que tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, que tomaste nuestro lugar, nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras ofensas, nuestras adversidades, nuestros reproches a tu nombre y a tu obra y a tu mandato y a tu voluntad, y las pusiste en esa cruz, Señor, porque tú quisiste que nosotros fuéramos libres de toda esta ejecución y de todas estas consecuencias eternas que conlleva. Por eso hoy te pedimos, acuérdate de nosotros, Señor, porque te reconocemos al igual que ese hombre, nos reconocemos pecadores, te reconocemos en inocencia y en santidad, y reconocemos que tú eres rey y que tú tienes un reino, y que tu reino, como se lo dijiste a Pilatos, tu reino no es de este mundo. A ese reino que no es de este mundo queremos ir viviendo el reino que no es de este mundo en nuestros corazones, viviendo con las leyes de ese reino en nuestra mente y en nuestras acciones, en nuestras palabras y en la esencia de lo que somos espíritu, alma y cuerpo. Así que, Señor, recordando que este día tiene una liga tremenda con el 3, así vimos a los 3 crucificados, y también, Señor, vimos que de las 12 del día a las 3 de la tarde que entregaste tu espíritu al Padre, fue un tiempo de las tinieblas más fuertes que se han experimentado en la tierra, la hora más oscura. Señor, ¿cómo habrá sido esa hora? Hermanos, hermanas, ¿cómo habrá sido esa hora cuando nos relata la historia de Moisés con las plagas, que una de ellas fue la plaga de la oscuridad y que duró 3 días, otra vez el número 3 por ahí, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estas fueron las horas más oscuras. Si en la Biblia nos relata que en los tiempos de Moisés era difícil ver, ¿cómo habrá sido estas 3 horas de las 12 del día, Señor, a las 3 de la tarde, cuando entregaste tu Espíritu? ¿Qué impacto, Señor, que permitiste que por un tiempo de día las tinieblas se apoderaran de un espacio de 3 horas para que hubiera testimonio a los que no te conocían, que tú estabas tomando todo el pecado, la carga y las faltas de la humanidad, estabas dejando que entraran a tu cuerpo para ser clavado, una vez clavado, entraran a tu cuerpo y tú te hicieras el pecado, tú tomaras la maldición, tú hicieras la maldición nuestra, la hicieras tuya, para que en esa maldición se quedara suspendida entre el cielo y en la tierra, es suspendida
con el cuerpo del inocente, con el cuerpo del santo, con el cuerpo del rey, absorbiendo la maldad por amor a cada uno de nosotros. Grande es el acto de amor que hizo por nosotros nuestro Señor Jesucristo, familia de Aliento de Vida. Y hoy queremos recordar eso, porque esas 3 horas fueron oscuras y esa liga del número 3 estaba presente también por ahí. Pero no solo eso, sino que al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó de los muertos y hoy celebramos ese día. Hoy recordamos ese tercer día en donde Jesucristo del viernes fue el primer día, el sábado y el domingo para el tercer día estuvo el Señor en ese lugar, en este lugar, esperando a que el poder del Espíritu Santo lo resucitara de entre los muertos. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que este tercer día está conectado con la creación del Génesis, porque recordemos que en el tercer día fue creada y dio Dios la orden y dijo que de la tierra se dieran semillas para dar el fruto y para que ese fruto contuviera más semillas para mantener la secuencia y la existencia del fruto. Así que nuestro Señor, en el tercer día de la creación, de la tierra creó las semillas que dieron los frutos y que dieron los jardines y que dieron ese lugar verde en aquel entonces en la creación. Así que podemos entender que esto está conectado con la creación, ya que en el tercer día Dios creó de la tierra las semillas para producir la vegetación y los árboles que dieron fruto. Así que mis hermanos, la resurrección al tercer día está conectada al tercer día del Génesis, porque Jesús fue a la tierra, porque Jesús se hizo semilla, porque Jesús entró a las entrañas de la tierra, para que así como estaban las semillas en las entrañas de la tierra en el tercer día de la creación, en el tercer día saliera el fruto de la resurrección. Es decir, que Jesús entró a la tierra para tomar la maldición, porque la tierra fue maldita por causa del pecado. Jesús, al igual que las semillas, entró a tomar lo que le correspondía al tercer día para hacerlo bendición, para hacerlo nuevamente vida, para volver a establecer un fruto, para volver a establecer vegetación, para volver a traer vida. Hermanos, cuando vamos a un lugar que está lleno de vegetación, por ejemplo, Veracruz, Guerrero, todos esos lugares que tienen vegetación abundante y exuberante, ¿qué decimos? Este es un lugar de vida, mis hermanos, porque la tierra y el fruto de la tierra estaba maldecido, pero cuando Jesús entra en el tercer día, como en el tercer día de la creación, estaba maldecido ese fruto. Jesús trajo bendición al fruto de la tierra y empezó a levantar en ese momento. Junto con él se levanta de la tumba, se levanta la maldición que había afectado directamente a la creación del tercer día. Mis hermanos, es increíble que Dios revirtió la maldición de la tierra, que Dios revirtió la maldición del pecado, porque la tierra fue maldecida por causa del pecado. Pero Él dejó el pecado en la cruz, en su cuerpo molido, y Él entró a la tierra a restablecer el fruto. Mis hermanos, esto no solo es para la vida terrenal, esto es el fruto. Es decir, que ahora nosotros podemos volver a entrar nuevamente al Edén, al jardín del Edén o a la Nueva Jerusalén. Es decir, que Jesucristo nos vuelve a reinstalar en este momento en la posibilidad de un fruto de bendición para que lo podamos comer, para que lo podamos disfrutar, para que nos podamos nutrir por causa de que Él revirtió la maldición al vencer al pecado desde las entrañas de la tierra, que fue maldita, así que fue maldita por causa del hombre. Así que mis hermanos, Jesús fue sepultado en un jardín, porque en un jardín fue cuando el hombre pecó, y a causa del pecado del jardín del hombre, el hombre fue separado de Dios. Jesús entró al tercer día de la creación a restablecer que ese hombre que había sido separado de Dios en ese día del pecado, en ese jardín donde él pecó, Jesús entró a un jardín para pagar los pecados que nos habían separado de Dios, para volvernos a conectar con Dios, aleluya, para volvernos a poner en presencia de Dios, para volvernos a regresar a la condición de relacionamiento adecuado con el Señor, para que entonces ya no seamos separados de la presencia de Dios, sino seamos reconectados, reintegrados por la obra de la resurrección en las entrañas de la tierra en el tercer día, porque en ese día, en el jardín que se pecó, Jesús fue a un jardín para quitar ese pecado
y volvernos a introducir a la vida del jardín, al jardín de la presencia de Dios. Porque en Génesis nos dice que el Señor se paseaba en el huerto y Adán lo escuchaba. Es decir, que había una relación adecuada, cercana entre el hombre creado y Dios su creador. Jesús, por eso nos dice en una porción de la Biblia, acérquense confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hay un Dios. Así que con esa confianza, hoy te pido que restablezcas tu confianza en el Señor. Hoy te pido que restablezcas la confianza que la obra de Jesús te volvió a dar la confianza de estar en la presencia de tu Padre, en la presencia de nuestro Señor, en la presencia de escuchar su voz, en la presencia de volver a dar fruto según el género de la semilla que es Jesús. Porque mis hermanos, dice la Biblia que toda semilla, todo fruto proviene de la semilla, que según es el género de la semilla. La semilla es y fue Jesús en esta tumba. La semilla es y fue Jesús para volver a restablecer el fruto de gloria que le podemos dar al Señor. ¿Quién dice amén? Yo digo amén, porque ahora puedo y podemos volver a glorificar y a darle fruto de gloria a nuestro Señor. El fruto del Espíritu en sus diversas manifestaciones es el fruto que el Señor quiere y que el Señor establece y que el Señor espera de cada uno de nosotros. Hermanos, como estamos viendo, la obra de la resurrección fue muy grande, fue muy poderosa y fue realmente trascendente. Nada nos dejó el Señor, este, nada nos dejó el Señor sin que se quedara considerado en este día de la gloria, del levantamiento del pecado de las entrañas. Así que Jesús, como les digo, estableció y venció en las mismas condiciones al pecado. Pero Jesús recuerda que también fue hombre, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. O sea, Dios no es hombre, ni es persona, pero se hizo hombre, se hizo persona para poder manifestarse y transitar en el tiempo de la administración en cada uno de nosotros. Así que bueno, Jesús restaura en este día la posibilidad de vivir nuevamente en la presencia de Dios. Hermano, esto no es teoría, esto es vida en el Espíritu. Dice Jesús, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y yo no estoy hablando de mí nada. Yo simplemente soy el cartero de Dios que entrega un mensaje de parte de Dios en este día. Y las palabras que te estoy diciendo cuando Jesús dijo son palabras que nacieron en las entrañas del Señor. Cuando dijo, mis palabras, lo que está escrito en la Biblia, es espíritu y es vida. Hoy yo oro ante el Señor para que la relación entre tú y Él, entre yo y Él, sea otra vez la adecuada, recordando que este día se restableció el poder vivir en la presencia de Dios, que levantó la maldición de la tierra. Hermano, la tierra fue maldita y nosotros vivimos en la tierra, pero yo hoy pido que toda maldición que esté o que quiera operar o que haya operado en tu vida, en la mía y en la de aliento de vida, en este momento yo le pido al Señor, no me abrazo de la resurrección del Señor en fe para levantar esa maldición en tu vida y en la mía, en la de tus generaciones y en las mías en el poderoso nombre de Jesús. Hoy le damos un sentido diferente a la resurrección para levantar maldición, para levantar enemistades con, eh, con aquello que quiere afectar nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús levantamos, como Cristo se levantó, nos levantamos, porque dice que juntamente con Cristo fuimos resucitados y sentados en los lugares celestiales. Así que hoy nuestra posición es celestial y abrazamos y decimos, Señor, tú levantaste este día la maldición de la tierra. Hoy levantamos la maldición de todos los que hoy estamos aquí conectados y escuchando esta palabra y los que le escuchen el día de mañana que quede grabada y sea publicado en las redes. Levantamos la maldición, las maldiciones generacionales y de invocación, de terceras personas queriendo hacer daño, de lo que se haya dicho en contra de ti, de lo que se haya dicho en contra de tu familia, de lo que se haya dicho y que se vaya a decir mal en contra de cualquiera de nosotros por la obra de la resurrección y del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. En ese poder hoy nos levantamos limpios de toda maldición, de toda maldad, de toda invocación y de todo aquello que nos quiera frenar en nuestro cumplimiento del propósito para glorificar hasta el último de nuestros días a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, vuelve a restablecer al hombre para dar el fruto, porque ahora el jardín que era del Edén, que daba el fruto que podíamos comer, hoy el jardín donde se debe de dar fruto y fruto en abundancia es en ti, es en mí. Así que hoy podemos ser y ya somos el jardín del Señor para dar el fruto. Y la palabra que nosotros hablemos
Es un fruto que damos que proviene de Dios. Y ese fruto y esas conductas que estamos hablando, de hecho, cada domingo del carácter de Cristo, cómo se conducía y esas conductas que vamos a imitar y que estamos imitando de Jesús, son frutos que traen su semilla. Y sabes, hay un hecho que abre una manzana en la mitad y dice, uno puede contar las semillas que hay en esta manzana, pero no puede contar cuántos manzanos darán estas semillas porque se pueden reproducir de una manera increíble. Mis hermanos, yo lo único que te digo es que empieces a vivir esto. No lo dejemos en teoría, sino vayamos a la vida práctica de lo que esta enseñanza nos lleva. A que hoy el jardín del fruto es tu vida y la mía, es tu persona y la mía, es tu presente y tu futuro, es hasta el pasado puedes afectar en frutos en un sentido de pedir perdón y de aprender del pasado lo que has aprendido bien del Señor, abrazarlo y empezar a llevarle mayor fruto a nuestro Señor para que diga, buen siervo fiel, fuiste fiel en la tierra, fuiste fiel a mí, fuiste fiel a mi palabra. Señor, hoy volvemos a tomar la oportunidad de ser este lugar, este jardín. Padre, nosotros fuimos puestos en el jardín. Cuando nos creaste, nos llevaste a un jardín. Ahora nosotros estábamos en el jardín de Dios. Hoy nosotros podemos ser el jardín de Jesús para dar fruto. El Edén sigue vigente en la vida de los creyentes que aman y que obedecen al Señor. Le doy la gloria a Dios por esto que nos enseña y porque hoy yo le pido con todo el corazón que nuestras vidas sean llenas de fruto. Pero bueno, a Jesucristo le gusta. Ya vimos cómo estaba este día de victoria, este día 3, perdón, este lugar de victoria con tanta numerología de 3 estaba atado al tercer día de la creación, donde fueron manifiestos y llamados a existencia los árboles y los jardines del fruto. Así que por eso hoy eh, celebramos esta posibilidad. No solo celebramos que Jesús se levantó, celebramos que Jesús nos dio la oportunidad de vivir en presencia del Padre, que levantó la maldición de la tierra, que ahora se restableció la posibilidad de dar fruto y que toda maldición sobre nuestras vidas también fue llevada en ese levantamiento de aquel que fue confundido con un jardinero. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos puso en un jardín y porque Jesús representa el jardinero del jardín, porque Jesús es el hortelano que quiere cultivar las tierras más profundas de nuestro ser, de nuestro corazón y de nuestra mente para poner buenas semillas, porque Él es el jardinero de nuestros corazones, que Él sea el jardinero de nuestras intenciones, que Él sea el que pone la semilla de Dios en nuestras palabras, en nuestros actos, que nos lleve a la pureza, que nos... Él es santo y Él es la semilla que fue a la tierra y murió para dar mucho fruto. Dice la Biblia que si la semilla no muere, no puede dar fruto. Jesús como semilla fue a la tierra a morir para dar mucho fruto y fruto en abundancia. Mis hermanos, pero Dios es un Dios de justicia. Jesús es un Dios de justo. A Él le gusta enfrentar las cosas en la misma condición en las que las cosas se pudieron haber perdido. Dios es Dios y la gente luego me dice, oye Alex, si Dios es Dios, ¿por qué no le hace así y destruye la maldad? ¿Por qué no lo hizo así y sacó al diablo? ¿Por qué envió al hombre a la tierra para llenarla y someter a la maldad según la multiplicación, fructificación, llenar la tierra, someter eso, juzgarla? ¿Por qué no lo hizo así y nos dejó vivir? Porque Dios es un Dios justo y en su justicia le gusta establecer su victoria y su justicia en las mismas condiciones. El pecado entró por el hombre y en la misma condición de hombre se tenía que ir el pecado. Por eso Jesús se hizo hombre. Él pudo haber hecho así, sacar el pecado, pero él se hizo hombre para pelear en las mismas condiciones en las que el hombre perdió la santidad y la presencia de Dios en el jardín del Edén, pero él en el jardín de la tumba, mientras él caminaba sobre la tierra. Recuerda, el primer evento que se registra en Mateo 3 y 4 es Jesús y su bautismo. Y el segundo, en cuanto fue bautizado, es la tentación del desierto. Así que sabemos que en Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero él fue tentado y nunca incurrió en pecado. Esto dice Hebreos 4:15. Lo que nos dice es que el Señor fue tentado en todo, en avaricia, seguramente en sexo, porque dice que fue tentado en todo, así dice la Biblia, Hebreos 4:15. Entonces,
Si fue en todo, puede ser en avaricia, en robo, en sexualidad, en mentira, en engaño, en todo. De hecho, él fue tentado a someterse a Satanás en la prueba del desierto, pero no lo hizo así, ya lo vimos hace poco. Él tenía la determinación él estaba determinado a respetar la voluntad del Padre. Así que mis hermanos, en un jardín se perdió la presencia de Dios y por la obra en ese jardín, el hombre fue expulsado del jardín y de la presencia de Dios. Pero en este jardín que vemos en pantalla, fue ganada la victoria del jardín que fue perdida por el hombre. Así que Jesús fue a un jardín a recuperar la victoria, es decir, que estableció la batalla y la victoria en el mismo terreno en el cual fue perdida la separación del hombre y la presencia de Dios. A él le gusta pelear en igualdad de condiciones, sabiendo que él fue. Pero él también venció, porque al ser tentado en todas las situaciones de la vida, mientras él estuvo en la tierra, él venció, porque el hombre somos tentados y dice que Dios no es hombre, que Dios de Dios no procede la tentación. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Jesús haya ido a un jardín para pelear y ganar la batalla y recuperar lo que se había perdido en el Edén, hoy está restablecido, gracias a Dios. Pero no solo eso, no solo como Dios señaló con su dedo y le puso el dedo índice al diablo y le dijo, fuera de mi vida, fuera de la vida de la humanidad. En lugar de quitar al diablo de la humanidad, nos dio la posibilidad de vencer al diablo para pelear nuestras propias batallas. Pero Jesús venció como hombre, porque el hombre fue tentado y él fue hallado sin mancha, él fue hallado sin pecado. Así que él peleó en igualdad de condiciones. Como hombre recuperó lo que el hombre Adán había perdido y en el terreno en donde fue perdida la batalla de la santidad y de la presencia de Dios en donde fue separado, fue al jardín. Así que él como hombre en un jardín, así como Adán en un jardín, estableció igualdad de condiciones para traernos la victoria. Dios dice que íbamos a padecer en este mundo. Padecer no es sufrir. Padecer es que tendremos adversidad con las fuerzas del mal. Entonces Dios dice, en lugar de quitarles al diablo, les voy a dar la autoridad para que pisoteen al diablo, para que venzan al diablo. Por mi obra de resurrección tengan la autoridad del fruto para vencer al diablo, para que por la resurrección de mi vida al salir de la tumba, que dejen el lugar oscuro para que salgan a la luz, porque ese lugar se tapaba completamente. La tumba representa el lugar de la oscuridad, pero en el lugar de la oscuridad se levantó la luz, el que dijo yo soy la luz del mundo, y el que nos dijo a nosotros ustedes son la luz del mundo, para que nosotros pudiéramos volver a brillar con la luz de Jesús para establecer y disipar toda tiniebla, toda maldad. Porque del día que se levantó de ese lugar, dijo, ahora están habilitados para dar nuevamente el fruto de la obediencia, del amor y del honor, de la honra a mi Padre Celestial, que es el Padre bueno, el Padre de las luces, del cual proceden todas las cosas buenas, de las cuales Él de lo alto desciende y envía las cosas buenas, según la Biblia, según nos lo relata. Mis hermanos, Dios nos dio restableció toda autoridad el día de que se levantó de este lugar, el día que salió de las tinieblas de la tumba a la luz del día, para que nuestro jardinero pudiera ser expuesto nuevamente en gloria, para que el jardinero volviera a restablecer las cosas. Así que mis hermanos, no solo eso, en el mismo terreno libró la batalla y en el mismo terreno conquistó la victoria. En un mismo cuerpo humano libró la batalla y en un mismo cuerpo humano venció a la bala. Así que mis hermanos, yo solo te pido que hoy disfrutes y vivas de la victoria de Jesús, que no lo dejemos como un día nada más de recordar porque es un día santo que lo es y de una recordación increíble, pero la trascendencia de lo que pasó ese día va mucho más allá, que es lo que hoy estamos hablando y explicando en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, en la verdad única de Jesucristo nuestro Señor, y que nuestra fe sea suficiente para llevarnos a este entendimiento y a esta victoria. Yo solo te digo una cosa, abraza la victoria del Señor, está en ti. La victoria fue ganada para restablecer y renovar hombres y mujeres de fe que puedan vencer, al igual que Jesucristo, la maldad y la tentación. Mis hermanos, al mal, a Satanás, a sus huestes de maldad. Así que mi hermano, disfruta la victoria que está sobre ti. No te quedes sentado así
que la victoria ya se dio y nada más. No, la victoria es para que tú pelees tus batallas, para que tú enfrentes tus adversidades, para que tú te levantes con autoridad en tu casa, como yo hoy me levanto en la mía y la restablezco y la vuelvo a pedir en la renovación del Hijo de Dios por la obra de Jesucristo y por la fe que creemos que para el que cree todo es posible y para que los que estamos convencidos de que para Dios no hay imposibles. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es todo lo que pasó. Vean cuántos regalos nos dio este día el Señor para que hoy pudiéramos recordarlo y traerlo a la memoria de nosotros, porque hoy queremos disfrutar y vivir en la victoria de Jesús, pero no solo eso, sino que Jesús abre la tumba y abre el camino para regresar a ese árbol del fruto. ¿Sabes que estaba ahí en el Edén? También está el árbol de la vida, del cual Dios dijo que no comiéramos en pecado para no vivir eternamente en pecado. ¿Sabes qué pasó? Te voy a dar una revelación. En el jardín del Edén, Dios puso un querubín y una espada de fuego que se revolotea y que impide el paso por ese ángel, por ese ser angelical. Dice que lo puso para que el hombre no pudiera regresar al Edén cuando lo expulsó. ¿Sí o no? Pues te voy a decir una revelación. ¿Sabes a quién venció Jesús en este lugar? Aquí. A un ángel caído que se llama Satanás. Cuando Jesús abre el camino de la tumba, vuelve y vence a un ser celestial llamado un ángel o un querubín. Cuando vence a Satanás, que es un ángel, un ser celestial, que fue expulsado, esto representa que Dios quitó al ángel de en medio que se oponía entre el jardín del Edén y el hombre, la iglesia. Quita al querubín de en medio y vuelve a establecer el camino de regreso al Edén, para que podamos regresar el día de la salvación al árbol de la vida, comer del fruto del árbol de la vida y vivir eternamente para Dios. Ay, se me levanta, se me pone la piel en una condición increíble por lo que estamos diciendo. No es para, esto es para vivirlo. Esto es para disfrutar. Este es un día de el fruto el fruto el fruto de la resurrección, comérnoslos y disfrutar de la dulzura del fruto de la resurrección del Señor. Había un ángel que se interponía entre la iglesia o el hombre y el jardín del Edén. Jesús venció a un ángel caído. Al vencerlo, abre el camino. Así cantábamos, ¿no? Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Este canto queda muy bien para hoy, por lo que pasó. Así que mis hermanos, Dios quitó al ángel, al ser celestial, que se interponía entre tú y el árbol de la vida. El camino está abierto para regresar al árbol de la vida y comer el fruto de la vida, que es Dios, y de la eternidad. Ese día llegará si nos mantenemos firmes hasta el final. Mis hermanos, en la sepultura, como dijimos, te voy a leer algo que dice en Isaías 53:9. Dice, y se dispuso, habla de Jesús, del Mesías, de Yeshua, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Miren cómo se cumple Isaías 53:9. Con los impíos murió, pero en el lugar de los ricos fue sepultado. Es hermoso ver todo esto que sucedió en este momento, porque Cristo murió entre los malhechores, pero fue llevado a sepultura y a reposo entre los ricos y poderosos, y José, que venía de la ciudad de Arimatea, de la región de Arimatea, era un hombre de fe también, que él creía en Jesucristo, le pidió a Poncio Pilatos, dice la Biblia que fue a comprar las telas y le pidió a Pilatos el cuerpo para llevarlo rápidamente antes de que llegara, porque él descendió, él murió a las 3 y por ahí de las 6 de la tarde empieza el Shabbat, el día del reposo. En esas 3 horas han de haber sido las 3 horas de mayor prisa en la vida de María, de José de Arimatea. Entonces debe haber sido un momento, vamos, que corran con Pilato y vamos a movernos rapidísimo, tenemos que bajar al Señor, tenemos que ponerlo con las hierbas, con los aceites, embalsamarlo, meterlo, poner la piedra porque ya en un momento sale la primera estrella y empieza el Shabbat, el día del reposo, y además era el Shabbat de la Pascua, no era cualquier día, era el Shabbat más importante tal vez del año. Mis hermanos, fue muerto
venció a la muerte entre los malhechores, perdón, venció al pecado entre los malhechores y venció a la muerte entre los ricos. Venció a la muerte en la cruz, perdón, venció al pecado en la cruz entre los malos, entre los asesinos, y venció a la muerte entre los poderosos y adinerados. Jesús sabe andar entre lo sencillo y lo opulento, porque Él es el Rey de la gloria. Pero tenía que morir como un malhechor y tenía que resucitar como un rico y poderoso. Porque Él es ese. Fue a pagar precios de malhechores para levantarse en victoria de poderosos y ricos. Ahí está tu riqueza y la mía, en el nombre de Jesús. Ahí fue dejada. Por eso dice Isaías 53, y se dispuso su sepultura entre los impíos, más con los ricos fue en su muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Como malhechor muere y resucita en un lugar de ricos. Curioso, pero José de Arimatea no solo fue a comprar telas y compró en su momento la cueva que estaba acabada y dispuesta para hacer una tumba en el lugar, en los lugares, como te dije, en el metro, de los metros cuadrados más caros de la historia de la tierra. Jesús le regaló, perdón, José de Arimatea le regaló su tumba a Jesús sin saber que nada más se la estaba prestando. Solo le prestó la tumba porque Jesús se la levantó. Dice Jesús que si tú le das a los pobres limosna, Él lo toma como un préstamo y te lo regresa con creces. José de Arimatea dio como limosna una ofrenda de su tumba, una ofrenda muy costosa, por cierto, muy cara, pero Jesús se la regresó, dijo, quédate con tu tumba y te voy a dar más, te voy a dar fe, te voy a dar autoridad, te voy a dar poder. O sea, Jesús le regresó a José su tumba, pero se la regresó como Jesús sabe regresar, con creces, con multiplicación, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál habrá sido la cara de este hombre? Que le regaló a Jesús algo, pero Jesús le dijo, no, yo lo tomé solo como préstamo, porque también yo quería que tú estuvieras en ese lugar que habías preparado para ti. ¿Sabes qué podemos aprender de ahí? Que cuando le damos al Señor, cuando somos fieles en todo, en nuestra vida, en nuestra consagración, cuando somos fieles en nuestras limosnas, Jesús lo toma en serio. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de tu salud por la cual trabajamos y podemos producir ingresos. La fidelidad que Jesús nos enseña es que lo que dejemos en sus manos, Él lo va a multiplicar y nos lo va a regresar. ¿A Él de qué le sirve el dinero si Él es el dueño del oro y la plata? ¿A Él de qué le sirve el dinero si Él es el dueño del cielo? El dinero es un medio, pero cuando nosotros en nuestro corazón somos generosos, Él responde, y te voy a decir una cosa, nadie le puede ganar al Señor en generosidad. Nadie le puede ganar al Señor en dar más de lo que le podemos dar, porque Él, el Padre, nos dio a Cristo y juntamente con Él todas las cosas. Amén. Bueno, mis amados, la tumba está vacía. Hoy la tumba está vacía. La tumba está vacía porque Jesús ha resucitado, porque Jesús vivo está, porque Jesús en el cielo como intercesor está ante el Padre, porque Jesús es el Rey de la gloria. Y porque, permítanme, Coco, tu micrófono, por favor. Y siempre es lo mismo que podemos entender, mis amados, mis amadas, cuando sabemos que Jesús se ha levantado y ha resucitado, que Jesús se levantó de, que Jesús se levantó de entre los muertos, porque Jesús ha resucitado, porque Jesús vivo está. Así que mis hermanos, la resurrección de Jesús ha traído a la vida una nueva oportunidad para tu vida. Hoy es un día de oportunidades. Hoy es un día de oportunidad para ti, para mí. Hoy es un día donde Jesús abrió la oscuridad, la disipó con su luz y trajo una nueva oportunidad. Hoy es un día donde se abre una nueva oportunidad para ti y para mí. ¿Quién dice amén? ¿Quién la toma? Yo hoy siento que es un día de oportunidades. ¿Recuerdan lo que vimos el jueves de la última cena? Que decía que el pan escondido entre la tela, el pan partido escondido entre la tela, era el pan
que se llamaba Lo que ha de venir. Así que mis hermanos, hoy cuando Jesús se levanta, levanta oportunidades y levanta posibilidades para ti y para mí. Señor, hoy tomamos las posibilidades, hoy tomamos las oportunidades que nos traes, Señor, que nos das. Gracias, porque hoy las que necesitemos y las que anhelemos, las queremos tomar hoy, Señor. Hoy que te levantaste de ese lugar, hoy que te levantaste de ese espacio, Señor, hoy que lo lograste hacer, porque así te plació hacerlo, es que hoy nos levantamos de toda posibilidad y de toda oportunidad que proviene de ti, Señor, que proviene de tu resurrección, que proviene de tu bondad, que proviene de tu poder, que proviene de tu amor y de tus posibilidades, que proviene de todo aquello que de ti, Señor, emana. Te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, Señor, porque hoy sabemos que tu resurrección venció para toda la vida la maldición. Levantamos toda maldición en el nombre de Jesús, porque se quedó en la cruz. Toda atadura fue, está podrida por el yugo de santidad de Dios. Así que hoy esa atadura queda cancelada en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy somos libres y nada nos puede atar. Hoy levantamos todo vicio que esté en la vida de esta congregación. Lo levantamos porque también este vicio, Señor, fue vencido por tu resurrección. Señor, toda aflicción, preocupación y afán queda vencida en el poderoso nombre de Jesús para los que hoy estamos disfrutando de este entendimiento, de esta verdad y de esta realidad y posibilidad que proviene de ti. Y Señor, también hoy queda en tu resurrección, queda ganada toda batalla que se pueda presentar ante ti. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Recita la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿y sabes por qué es posible que todo esto quede vencido? La maldición, las ataduras, los vicios, las aflicciones, las ansiedades y las batallas. Porque el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que vive en ti y en mí. Alabado sea el nombre del Señor, porque hoy nos podemos levantar entendiendo que la victoria es plena, porque el mismo espíritu que en esa tumba levantó al Señor es el espíritu que fue derramado sobre tu vida y sobre la mía, el Espíritu Santo, el que bautiza con fuego, decía el Señor. Así que somos más que victoriosos por la resurrección del Señor, porque nos hizo porque nos hizo y nos hará sentar, porque así dice la palabra en Efesios, pues nos levantó de los muertos, no dice que nos levantará de los muertos. Esto ya es un hecho y un decreto real, un decreto de la soberanía de Dios. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amados, amadas, estamos unidos a Cristo y hoy estamos junto con Cristo sentados en los lugares celestiales, sentados en los lugares de honor, sentados en los lugares de autoridad, sentados en los lugares de la salvación, sentados en el lugar de la redención, que nos da la redención, sentados en el lugar que nos otorgó el amor y el perdón del Señor, sentados en el lugar que nuestra obediencia y honra al Señor nos darán para estar ahí junto con Él. Hermanos, hoy es el día de la resurrección. Hoy es el día de las oportunidades, hoy es el día de las bondades, hoy se abre un día de posibilidades en tu vida, en la mía y de todos aquellos que escuchen este mensaje grabado en el poderoso nombre de Jesucristo, por cuanto es el día que Jesucristo venció a la muerte, se levantó, se hizo semilla para morir y restablecer todo aquello que se había perdido. Hoy todo es posible porque Cristo lo hace posible, lo hizo posible, pero recuerda, que desde hoy ya estamos destinados y ya estamos sentados. Es decir, ya podemos operar, vivir, creer desde los lugares celestiales a los cuales ya fuimos sentados. Si bien hoy estamos en este lugar sentado, nuestra autoridad hoy reposa en el lugar celestial. Nuestro destino reposa sentado en un lugar celestial. Nuestra salvación reposa sentado ya en un lugar celestial. Nuestra salvación que nos otorgó Jesucristo reposa en un lugar celestial porque Cristo así lo dispuso. Así que mis amados, vamos a orar en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, oramos dándote las gracias por todo lo que implica este día
en el día de la resurrección, Señor. ¿Cuántas cosas hoy hemos visto de una manera ágil y rápida para poder establecer que tú eres el Rey de la Gloria, que tú eres el Señor y que tú eres la verdad? Te bendecimos, Señor. Gracias por lo que hiciste y gracias por tu victoria. Y hoy hemos visto lo grande y poderoso que representa para nosotros el empezar a vivir como ahora un resucitado, no como un creyente promedio o como un creyente de fallas o como un creyente de miedos o como un creyente de temores o como un creyente de inseguridades. Hoy nos levantamos en la fortaleza, en el poder, en la confianza, en la autoridad que nos dio la resurrección de Cristo y que junto con Cristo, por estar unidos a Él, hemos sido resucitados y sentados en los lugares celestiales. Gracias por estas palabras tan fuertes, tan buenas, tan necesarias para que hoy nos establezcamos no como un ciudadano más de la tierra, como una autoridad del cielo en la tierra, para que podamos contender con la maldad y establecerla, exhibirla y vencerla, porque tú nos diste la victoria junto contigo. Gracias, bendito Dios, por todo lo que hay. Gracias por abrir el camino de regreso al árbol de la vida. Gracias porque quitaste al ángel del medio, al ángel que es el diablo, a Satanás lo quitaste del medio, porque ahora nos toca ir a la promesa de los ríos, del río de la eternidad, que baña y que humecta, que hidrata todo ese jardín, Señor. Ahora nos corresponde ir a disfrutar del jardín de la eternidad, Señor. Gracias, Jesús, por haber ido a este jardín, por haber dado el fruto, y hoy declaramos que hay semilla y abundancia de ella en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que esto no sea una gran enseñanza, ni mucho menos, que sea un disparador de grandeza, de fruto para ti, para tu honra y para tu gloria en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén, amén y amén. Felices Pascuas, feliz día de resurrección, feliz nueva vida, feliz nuevo día de posibilidades, feliz nuevo día de autoridad, feliz nuevo día de regreso al jardín de la casa de la promesa que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. En este lugar solo les quiero leer lo que dice ahí. Jesucristo declarado con poder de ser el Hijo de Dios y que fue resucitado de entre los muertos, según Romanos 1:4. La gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes y que el poder de la resurrección sea para cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén.